Papá, la tía Valeria me hizo comer esto. Dijo que soy desobediente y torpe como mi mamá. La voz de Sofía, de apenas 8 años, se quebró en un sollozo ahogado que resonó en la fría y oscura despensa de la mansión. Alejandro Vargas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Acababa de llegar de un largo viaje de negocios, con la mente llena de cifras y contratos, pero todo se desvaneció en un instante. Su hija, su pequeña Sofía, estaba acurrucada en el suelo de mármol, con un cuenco de metal en sus manos temblorosas, un cuenco lleno de pienso para perros. El olor acre llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el aroma a desesperación. Alejandro se arrodilló, sin importarle que su traje de miles de euros se manchara con el polvo del suelo. Su corazón se partió en 1000 pedazos, al ver las lágrimas surcando el rostro de su hija, dejando un rastro limpio en sus mejillas sucias. El contraste entre la opulencia de su hogar en el barrio de Salamanca y la cruda miseria de esa escena era una bofetada de realidad. Había construido un imperio, pero había fallado en proteger lo único que realmente importaba. La niña lo miró con sus ojos grandes y tristes, unos ojos que eran el vivo reflejo de los de su difunta madre. En ellos vio un miedo tan profundo que le heló la sangre. ¿Cómo pude ser tan ciego?, pensó, la pregunta martilleándole la cabeza sin piedad, un eco de su propio fracaso. Alejandro la abrazó con fuerza, atrayéndola hacia su pecho y sintiendo cómo el pequeño cuerpo de su hija se estremecía con cada sollozo. Le quitó el cuenco de las manos y lo arrojó lejos. El sonido metálico al chocar contra la pared fue un eco de su propia rabia contenida. ¿Desde cuándo, Sofía? ¿Desde cuándo te hace esto?, susurró con la voz rota, intentando mantener la calma para no asustarla más. La niña no respondió con palabras, simplemente se aferró a él con más fuerza, como si fuera su único salvavidas en un mar de oscuridad. Él le acarició el pelo, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la fina tela de su vestido. En ese momento, juró que haría pagar a quien le había hecho esto a su hija. No importaba quién fuera, no importaba las consecuencias. Su mundo de negocios, de reuniones y de éxito superficial se había derrumbado por completo. Ahora solo existía una misión: proteger a Sofía y desenterrar la verdad, por dolorosa que fuera. Sentía una culpa abrumadora por su ceguera, por haber delegado el cuidado de su tesoro más preciado en manos de una persona que, evidentemente, era un monstruo disfrazado de ángel. Su ingenua confianza en Valeria, su nueva esposa, se había hecho añicos. ¿Qué otras cosas había ignorado? ¿Qué otras señales había pasado por alto en su afán por mantener una apariencia de familia perfecta? El silencio de la despensa era ensordecedor, lleno de preguntas sin respuesta y de un dolor que lo consumía por dentro. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al quientro video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alejandro levantó a Sofía en brazos, su cuerpo pesaba tan poco que le causó un nuevo pinchazo de dolor. Salió de la despensa y la luz brillante del pasillo de mármol le pareció obscena. Una burla a la oscuridad que acababa de presenciar. La mansión, que siempre había considerado un símbolo de su éxito, ahora le parecía una cárcel dorada, un escenario frío y sin alma donde se representaba una tragedia silenciosa. Justo cuando llegaban al rellano del segundo piso, la puerta del dormitorio principal se abrió, y Valeria Montiel apareció, envuelta en un elegante vestido de seda, con una sonrisa perfectamente ensayada. «Cariño, has vuelto, no te esperaba tan pronto», dijo con una voz suave que ahora a Alejandro le sonaba a veneno puro. Su mirada se posó en Sofía, y su sonrisa se tensó antes de transformarse en falsa preocupación. «¿Qué ha pasado, Sofía, mi vida? ¿Por qué lloras?» La naturalidad con la que actuaba era escalofriante. Se acercó, pero Sofía se encogió, aferrándose a su padre. «No ha sido una pesadilla, Valeria», respondió Alejandro, su voz un témpano de hielo. «La encontré en la despensa, con un cuenco de comida para perros». Dejó que las palabras flotaran, cargadas de acusación. Un destello de pánico cruzó los ojos de Valeria, pero lo ocultó con una indignación teatral. «¿Qué estás insinuando, Alejandro? Eso es una barbaridad. Yo quiero a Sofía como si fuera mi propia hija», continuó Valeria, su actuación impecable. Se giró hacia la niña,
su voz ahora empalagosa y amenazante. Sofía, dile a tu padre que no es verdad. Dile que la tía Valeria te quiere mucho y que solo estabas jugando, ¿a que sí? La niña solo negó con la cabeza en silencio, escondiéndose aún más de su mirada. Valeria soltó una risa forzada, intentando ridiculizar la situación. ¡Ay, Alejandro! Estás agotado por el viaje. Y esta niña tiene una imaginación desbordante. Sabes cómo son los niños, siempre buscando atención, especialmente desde que desde que su madre no está. Usar la memoria de su difunta esposa fue un golpe bajo, una táctica cruel y calculada para desestabilizarlo. Pero en lugar de hacerlo dudar, solo consiguió alimentar su rabia. Basta, Valeria, dijo él cortante. Sofía y yo vamos a su habitación. Necesita descansar. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió al cuarto de la niña, cerrando la puerta a sus espaldas. El clic de la cerradura fue como trazar una línea en la arena. Sabía que Valeria no se daría por vencida. Intentaría manipularlo, hacerlo sentir culpable. Se sentó en el borde de la cama de Sofía, que parecía una isla de inocencia en medio de un océano de engaños. «Papi, ¿mamá pensaría que soy mala por lo que hice?», susurró Sofía, su vocecita temblorosa rompiendo el silencio. La pregunta atravesó a Alejandro como una daga. «No, mi amor, no, claro que no, tú no has hecho nada malo». «Nada», le aseguró, abrazándola de nuevo. «¿Por qué? ¿Por qué la tía Valeria dice que soy torpe como ella?». Cada palabra era una nueva revelación del tormento psicológico al que su hija había sido sometida. Le habían hecho creer que era mala, torpe, una decepción. Estaban envenenando su alma infantil, y él no se había dado cuenta. Se sintió el peor padre del mundo. «Valeria se equivoca. Tú eres la niña más inteligente, valiente y buena que conozco, y te pareces a mamá en lo mejor. En tu corazón noble», le dijo, intentando reparar con sus palabras el daño que otras habían causado. Pero sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba acciones. Necesitaba arrancar a su hija de esa pesadilla. La conversación era difícil, dolorosa pero necesaria. Tenía que entender la magnitud del abuso para poder combatirlo. Cada detalle que Sofía le contaba, entre lágrimas y susurros, era un clavo más en el ataúd de la confianza que una vez tuvo en su esposa. El aislamiento, las amenazas veladas, los castigos desproporcionados, todo formaba un patrón horrible. «No puedo fallar. No esta vez», pensó Alejandro mientras escuchaba a su hija. La culpa era un monstruo que le roía por dentro, pero no podía permitirse flaquear. Sofía lo necesitaba fuerte, decidido. Tenía que convertirse en el escudo que ella no había tenido. Su mente, acostumbrada a resolver complejos problemas empresariales, ahora se enfrentaba al desafío más importante de su vida. Debía desenmascarar a Valeria, pero ¿cómo? Ella era una figura pública, admirada en su círculo social por su elegancia y su supuesta dedicación a las obras de caridad. Nadie creería una historia tan monstruosa sin pruebas contundentes. Lo tacharían de loco, de estar afectado por el estrés o el duelo. Valeria usaría su impecable reputación en su contra, presentándose como la víctima de un marido inestable y una hijastra problemática. La batalla sería en la corte de la opinión pública antes que en un juzgado. Y en ese terreno Valeria jugaba con ventaja. Él era un hombre de negocios, reservado y poco dado a los escándalos. Ella, en cambio, era una maestra de las relaciones públicas y la manipulación emocional. Necesitaba algo más que el testimonio de una niña asustada. Necesitaba un arma que Valeria no pudiera negar ni desacreditar. Algo estaba a punto de romperse. De repente, como si le hubiera leído el pensamiento, Sofía se deslizó fuera de la cama y se dirigió a un pequeño baúl de madera que había a los pies de su armario. Lo abrió con cuidado y sacó algo de su interior, envuelto en una tela de seda. «Tengo algo, un secreto», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran oírla. Se acercó a su padre y le entregó el objeto. Alejandro desenvolvió la tela y lo que vio le cortó con acento agudo la respiración. Era un pequeño diario con tapas de cuero desgastado y un cierre de latón. «Mamá me lo regaló. Dijo que aquí podía guardar todos mis pensamientos, los buenos y los malos». Alejandro lo tomó en sus manos. Pesaba mucho más que unas simples hojas de papel. Pesaba con el dolor y el miedo de su hija.
Lo abrió con manos temblorosas. La primera página contenía un dibujo torpe pero lleno de amor. Una familia feliz bajo un sol sonriente. Él, Sofía y su primera esposa, con un corazón dibujado sobre sus cabezas. Una punzada de nostalgia y tristeza lo golpeó. Pero al pasar la página, el tono cambió drásticamente. El sol había desaparecido, reemplazado por nubes de tormenta, y los dibujos. Los dibujos contaban una historia de terror que ninguna niña debería conocer. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para lo que encontraría a continuación. Las páginas estaban llenas de imágenes que hablaban por sí solas. Una figura alta y delgada con el pelo recogido y una boca torcida en un rictus de enfado, que no podía ser otra que Valeria, gritándole a una figura pequeña y encogida. Otro dibujo mostraba a la niña encerrada en una habitación oscura, con barrotes dibujados en la ventana. Y entonces lo vio. Un dibujo de un perro grande y, a su lado, la misma niña pequeña comiendo de un cuenco en el suelo, mientras la figura de Valeria la observaba con los brazos en jarras. Debajo, con letras infantiles y temblorosas, estaba escrita una sola palabra: castigo. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. No era la imaginación de una niña. Era la crónica de su sufrimiento, documentada con la brutal honestidad del arte infantil. Siguió pasando las páginas, cada una más desgarradora que la anterior. Frases cortas como «Tía V dice que soy tonta» o «Hoy no puedo llamar a los abuelos» estaban garabateadas junto a los dibujos. Era la prueba que necesitaba. Era la voz de Sofía, gritando en silencio desde las páginas de aquel pequeño libro. Era tangible, innegable. Y sería el principio del fin para Valeria. Sabía que esto lo cambiaba todo. La guerra había comenzado. Papá lo está viendo. Ahora me va a creer. Por favor que me crea, pensó Sofía, observando el rostro de su padre con una mezcla de miedo y esperanza. Vio cómo la expresión de Alejandro pasaba de la tristeza a la conmoción, y de la conmoción a una furia fría y controlada. Vio cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar las tapas del pequeño libro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su lucha. Su padre, su héroe, por fin había visto al monstruo que se escondía a plena vista. Alejandro levantó la vista del libro y sus ojos se encontraron con los de su hija. No necesitó decir nada, su mirada lo decía todo. Te creo, Sofía, te creo y te prometo que esto se va a acabar, nadie volverá a hacerte daño, nunca más. La promesa resonó en la habitación silenciosa, un juramento solemne que cambiaría sus vidas para siempre. Guardó el preciado objeto como si fuera un tesoro, sabiendo que era la llave para liberar a su hija y hacer justicia. La guerra contra Valeria acaba ahora, de comenzar, pero ahora tenía su primera arma. Y estaba dispuesto a usarla, sin importar el coste, pero sería suficiente para convencer a un mundo que solo veía la fachada perfecta de Valeria. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó sentado en una butaca junto a la cama de Sofía, observándola mientras dormía un sueño inquieto, lleno de sobresaltos. El pequeño libro reposaba en su regazo, un recordatorio constante de su ceguera y su fracaso. Cada página que había leído era una tortura, una puñalada en su conciencia. ¿Cómo pudo ser tan estúpido? Recordó todas las veces que Valeria había hecho comentarios despectivos sobre Sofía, disfrazados de bromas o críticas constructivas. Recordó las excusas que siempre tenía para que la niña no pasara tiempo con sus abuelos maternos, alegando que la malcriaban o la ponían triste. Todas las piezas del rompecabezas encajaban ahora, formando una imagen monstruosa. Había confiado en ella ciegamente, agradecido de que alguien llenara el vacío que había dejado su esposa. Le había entregado lo más valioso que tenía, su hija, y ella lo había traicionado de la forma más cruel posible. La rabia era un fuego que lo consumía por dentro. Pero sabía que debía ser inteligente. La ira descontrolada no le serviría de nada. Tenía que planificar sus movimientos con la misma precisión con la que dirigía sus empresas. Valeria era una oponente formidable, y subestimarla sería un error fatal. La noche se hizo larga, llena de fantasmas y remordimientos. A la mañana siguiente la atmósfera en el lujoso comedor era gélida. El sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando una escena de tensión palpable. Alejandro se sentó a la cabeza de la mesa, con Sofía a su lado, pegada a él como una lapa.
Valeria entró con una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Buenos días, mis amores. He pedido que preparen vuestros cruasanes favoritos, dijo con una alegría forzada que a Alejandro le revolvió el estómago. Intentó servirle un zumo a Sofía, pero la niña se apartó. Valeria suspiró con dramatismo. Veo que seguimos con el mal humor. Alejandro, de verdad creo que deberíamos hablar con un psicólogo infantil. Estos cambios de humor no son normales. Era su siguiente movimiento, pintar a Sofía como una niña con problemas. Estaba construyendo su narrativa. Fui un idiota. Un completo idiota ciego. Pero se acabó, pensó Alejandro. La mujer de la que creyó haberse enamorado nunca había existido. Valeria adoptó una expresión de comprensiva resignación. Por supuesto, cariño, un día de padre e hija es justo lo que necesitáis. Solo, ten cuidado, no dejes que su imaginación te confunda. A veces, los niños que han sufrido una pérdida, inventan realidades. Alejandro la miró fijamente. No te preocupes por nosotros, Valeria, dijo. Hoy Sofía y yo vamos a pasar el día fuera, juntos. Cuando se levantaron para irse, ocurrió algo que confirmó todas sus sospechas. Estaban en el gran vestíbulo de entrada, y Valeria se acercó para despedirse con un beso. Pasadlo muy bien, mis amores, dijo, su voz un susurro meloso. En ese momento, mientras Alejandro se ponía la chaqueta, Valeria movió sutilmente el pie, tropezando con una pequeña alfombra. El movimiento fue casi imperceptible, pero provocó que el bolso que llevaba colgado del brazo golpeara a Sofía, haciéndola perder el equilibrio y caer al suelo. Sofía, por Dios, qué torpe eres. Ten más cuidado, exclamó Valeria al instante con un tono de genuina irritación, antes de darse cuenta de que Alejandro la estaba mirando fijamente. Su expresión cambió en una fracción de segundo a una de preocupación. Oh, mi vida, lo siento, ¿te he hecho daño? Qué torpe soy yo tropezando con todo. La manipulación era tan rápida, tan experta, que si no hubiera estado alerta podría habérsela creído. Había culpado a la niña instintivamente, revelando su verdadera naturaleza, para luego disfrazarlo de un accidente. Alejandro no dijo nada, simplemente levantó a su hija del suelo, y la miró con una frialdad que hizo retroceder a Valeria. El juego había terminado. Salió de la mansión sin decir adiós, llevando a Sofía de la mano. La puerta de roble macizo se cerró a sus espaldas con un sonido sordo y definitivo. Mientras el coche se alejaba por la elegante calle arbolada, Alejandro miró a su hija por el espejo retrovisor. Sofía lo miraba de vuelta, y por primera vez en mucho tiempo, vio en sus ojos algo más que miedo. Vio una pequeña llama de esperanza. Sabía que el camino sería largo y doloroso, y que Valeria no se rendiría sin luchar. La mansión, con sus muros de piedra, parecía observarlos. Para Alejandro, ya no era un hogar, sino el escenario de un crimen. ¿A dónde vamos, papi?, preguntó Sofía. A un lugar seguro, mi amor. Donde nadie pueda hacerte daño. No sabía exactamente dónde era ese lugar, pero sabía que tenía que crearlo. Tengo que conseguir más pruebas. Pruebas que nadie pueda negar, pensó, con la mandíbula apretada. El libro de dibujos era poderoso, pero un abogado hábil podría desacreditarlo. Recordó a una antigua empleada, Carmen, a quien Valeria había despedido por un supuesto robo. ¿Y si ella había visto algo? ¿Y si Valeria la había despedido para silenciarla? Tenía que encontrarla. Mientras conducía sin rumbo, su mente no dejaba de trabajar. Necesitaba un abogado, no uno de su empresa, sino un especialista en derecho de familia, alguien discreto y combativo. La huida era solo el primer paso. La imagen de Sofía en la despensa estaba grabada a fuego en su mente. Era la imagen que lo impulsaría en los momentos de duda, la que le daría fuerzas. La opulencia de su vida contrastaba de forma grotesca con esa realidad. Tenía jets privados y casas por todo el mundo, pero no había podido proporcionarle a su única hija un hogar seguro. Esa paradoja era la fuente de su mayor vergüenza, pero también de su mayor motivación. No se trataba de dinero ni de poder. Se trataba del deber de un padre de proteger a su hijo. Había fallado una vez, de forma catastrófica. No volvería a fallar. ¿Crees que los abuelos se enfadarán porque no los llamé?, preguntó Sofía sacándolo de sus pensamientos. La pregunta revelaba otra capa de la manipulación de Valeria.
Le había hecho CR. Que era su culpa. No, mi amor. Los abuelos te quieren más que a nada. Valeria te lo prohibió, ¿verdad? Sofía asintió. Dijo que estaban muy ocupados y que no debía molestarlos. Otra mentira cruel, diseñada para aislarla. Pues vamos a llamarlos ahora mismo, dijo Alejandro, con una repentina oleada de energía. Sacó su teléfono y marcó. Puso en manos libres para que Sofía pudiera escuchar. La guerra de Alejandro no era solo contra Valeria, era contra el aislamiento que ella había construido. Cuando su suegra Elena respondió al teléfono, su voz sonaba preocupada. Alejandro, por fin. Llevamos semanas intentando hablar con Sofía y Valeria siempre nos dice que está ocupada, que está castigada. Está todo bien. La confirmación de sus sospechas fue un golpe en el estómago. No, Elena. No está todo bien. Pero lo estará. Respondió él, su voz firme. Te paso con alguien que tiene muchas ganas de hablar contigo. Le hizo una seña a Sofía. La niña dudó un segundo, y luego, con una vocecita tímida, dijo, ¿Abuela? El grito de alegría al otro lado de la línea fue tan fuerte y emotivo que Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había reconectado el primer cable que Valeria había cortado, había abierto la primera grieta en el muro de aislamiento. Era un pequeño paso, una pequeña victoria, pero en una guerra como esta, cada pequeña victoria contaba. La conversación de Sofía con su abuela fue el primer rayo de sol, después de una larga y oscura tormenta. Escuchar a su hija reír tímidamente por primera vez en meses, le dio la fuerza que necesitaba para lo que venía. Sabía que Valeria se enteraría de la llamada, y que su furia sería terrible, pero ya no le importaba. El miedo había sido reemplazado por una fría determinación. «Papá, ¿la tía Valeria es una persona mala?», preguntó Sofía después de colgar el teléfono. La pregunta era directa, sin filtros, como solo un niño puede hacerla. Alejandro tardó un momento en responder, buscando las palabras adecuadas para no cargarla con el odio que él sentía. «Sí, mi amor. Lo que te ha hecho está muy mal. Hay personas que parecen buenas por fuera, pero que por dentro tienen mucha oscuridad. Y Valeria es una de ellas». Era una verdad que Sofía necesitaba oír, para validar que su miedo era real y justificado, no un producto de su imaginación. «Pero ya no tienes que tenerle miedo. Yo estoy aquí para protegerte, y juntos vamos a asegurarnos de que no pueda hacerle daño a nadie más». Sofía lo miró desde el asiento trasero, y él vio en sus ojos que le creía. Había recuperado la confianza de su hija. Mientras conducía tomó una decisión. No irían a la casa de campo, sería el primer lugar donde Valeria los buscaría. Recordó un pequeño hotel rural en la Sierra de Gredos, un lugar discreto y aislado. Era perfecto. Cambió de rumbo, dirigiéndose hacia las montañas, hacia un refugio temporal, donde podrían sanar y prepararse para la batalla que se avecinaba. La lujosa mansión de Salamanca se había convertido en el territorio enemigo. Alejandro sabía que Valeria estaría moviendo sus hilos, llamando a sus influyentes amigos, preparando el terreno para presentarse como la víctima en toda esta historia. Era una experta en la manipulación. «Tengo que estar preparado para la tormenta que se avecina», pensó mientras el coche ascendía por la sinuosa carretera de montaña. La lucha no sería solo en los tribunales, sino también en los medios de comunicación, en los círculos sociales que frecuentaban. Valeria intentaría aislarlo, destruir su credibilidad, pero él tenía algo que ella no tenía: la verdad. Y la verdad, aunque a veces tarda en abrirse paso, tiene una fuerza imparable. Sofía se había quedado dormida en el asiento trasero, agotada. Verla dormir, con el rostro por fin relajado y libre de miedo, reforzó su determinación. Por ella, se enfrentaría a quien fuera necesario. Por ella, movería cielo y tierra. El imperio tecnológico que había construido ya no significaba nada en comparación. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo, su fortuna, su reputación, si eso significaba salvar a Sofía. El coche llegó finalmente al pequeño hotel rural, un refugio de piedra y madera. Era el comienzo de su exilio voluntario, el primer campamento base en su guerra por la justicia. ¿Por qué la gente hace cosas malas, papá?, preguntó Sofía mientras la arropaba en la cama de la habitación del hotel. La pregunta, tan simple y tan profunda, lo dejó sin palabras por un momento.
Buscó una respuesta que una niña de 8 años pudiera entender, una que no destruyera por completo su fe en el mundo. A veces, las personas se pierden, Sophie. Se llenan de egoísmo o de envidia, y esa oscuridad les hace hacer daño a otros. No es porque tú seas mala, ni porque te lo merezcas, es porque ellos están rotos por dentro. Sofía pareció meditarlo. Entonces, ¿la tía Valeria está rota? Alejandro asintió lentamente. Sí, mi amor. Muy rota. Y nosotros vamos a alejarnos. Es mucho de ella, para que sus pedazos rotos no puedan cortarnos. La niña pareció satisfecha con la explicación y cerró los ojos, finalmente rindiéndose al sueño. Alejandro se quedó mirándola, su corazón rebosante de un amor tan fiero que dolía. Sabía que las cicatrices de lo que había vivido tardarían en sanar. Él estaría a su lado en cada paso del camino, sosteniéndola, protegiéndola y recordándole cada día lo valiosa y querida que era. La noche en la sierra era silenciosa y pacífica, un marcado contraste con la tormenta que se estaba gestando en sus vidas. Cuando estuvo seguro de que Sofía dormía profundamente, Alejandro salió al pequeño balcón de la habitación. El aire frío de la montaña le ayudó a despejar la cabeza. Sacó su teléfono y empezó a buscar. Mejores abogados de derecho de familia en Madrid. Aparecieron decenas de nombres, de bufetes prestigiosos. Pero él no buscaba prestigio. Buscaba un luchador, alguien que no tuviera miedo de enfrentarse a los poderosos, alguien que creyera en su historia. Después de una hora de investigación, encontró un nombre que le llamó la atención: Isabel Soler. No era de un gran bufete, tenía su propio despacho. Las reseñas hablaban de ella como una abogada tenaz, implacable en los tribunales, con una reputación de defender a las víctimas en los casos más difíciles. Decían que tenía un instinto especial para detectar la mentira. Era exactamente lo que necesitaba. Anotó su número. Mañana, a primera hora, la llamaría. Sería su primer movimiento ofensivo. Mientras miraba las estrellas, Alejandro sintió una extraña calma. El camino sería duro, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía una misión. Y un arma secreta guardada en su maletín. La guerra por Sofía había comenzado oficialmente. Debo mantenerme fuerte. Por ella. No puedo derrumbarme ahora, pensó Alejandro, sintiendo una mezcla de rabia y culpa que le quemaba por dentro mientras observaba a Sofía dormir plácidamente. Cada respiración tranquila de su hija era un puñal que le recordaba su propia ceguera, su terrible e imperdonable negligencia. Veló su sueño durante horas acariciando su pelo con una delicadeza que no sabía que poseía, como si intentara reparar con sus manos el daño que su ausencia había permitido. Las imágenes de los moratones de las marcas en su pequeña espalda se proyectaban en su mente sin piedad, una película de terror que no podía detener. Se juró en silencio, en la oscuridad sagrada de aquella habitación, que dedicaría cada segundo de su existencia a compensarla, a reconstruir el mundo que Valeria había hecho añicos. No se trataba solo de darle seguridad o amor, se trataba de devolverle la risa, la confianza en los demás, el derecho a ser una niña sin miedo. La batalla contra Valeria ya no era una cuestión de orgullo o de justicia abstracta, era una guerra por la supervivencia del alma de Sofía. Y en esa guerra, él no tomaría prisioneros. Estaba dispuesto a reducir a cenizas su propia vida, su reputación, y todo lo que había construido, si con ello garantizaba que ninguna sombra volviera a rozar a su hija. La noche era un abismo, pero en su interior, una determinación fría y cortante como el acero comenzaba a forjarse. Necesitaba armas para esa guerra, y sabía exactamente dónde empezar a buscarlas. La primera llamada con Isabel Soler fue directa y sin rodeos. Alejandro no se anduvo con medias tintas. Le resumió la situación con la precisión de un informe de negocios, pero con una carga emocional que la abogada percibió al instante. Necesito a la mejor. Necesito a alguien que no tenga miedo de una guerra sucia, porque eso es lo que será, concluyó Alejandro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señor Vargas, respondió finalmente Isabel, su voz tranquila pero firme. Yo no libro guerras sucias. Libro guerras justas. Y si lo que me cuenta es cierto, la suya es la más justa de todas. Tráigame a su hija. Necesito conocerla. Y traiga todas las pruebas que tenga. Acordaron verse al día siguiente. Alejandro colgó el teléfono sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez.
Esa mujer no sonaba como los abogados de su empresa, no sonaba a dinero y poder, sonaba a convicción. Tengo que prepararme para esta reunión. No puedo dejar nada al azar, pensó, su mente empresarial o el control por un momento. Pasó el resto de la noche repasando cada detalle, cada recuerdo, cada comentario de Valeria, escribiendo una cronología de los hechos. Tenía que presentarle a Isabel un caso sólido, irrefutable. Sabía que la credibilidad de Sofía, y la suya propia, dependerían de ello. El viaje de vuelta a Madrid fue tenso. Sofía estaba callada en el asiento trasero, consciente de la importancia del día. ¿Y si no nos cree, papá?, preguntó en un susurro. La pregunta flotaba en el aire, cargada de la desconfianza que el abuso le había enseñado. Alejandro la miró por el espejo retrovisor, sus ojos transmitiéndole toda la seguridad que pudo reunir. Nos va a creer, Sophie. Porque vamos a contarle la verdad. Y la verdad tiene una fuerza que ninguna mentira puede igualar. Pero en su interior, una parte de él compartía el miedo de su hija. ¿Y si Isabel pensaba que él era un padre vengativo, que estaba manipulando a su hija? La reputación de Valeria era un muro formidable. El despacho de Isabel Soler, sin embargo, no era el lugar intimidante que había imaginado. Era un espacio pequeño, luminoso, lleno de libros, y con un ligero desorden que lo hacía parecer humano. Isabel los recibió en persona, con una sonrisa que no era ni forzada ni compasiva, sino simplemente amable. Se agachó para ponerse a la altura de Sofía. Hola, Sofía. Yo soy Isabel. Me han dicho que te gusta mucho dibujar, ¿es verdad? La niña asintió tímidamente, sorprendida de que la abogada supiera eso. Isabel le había ganado en los primeros 10 segundos. La conversación fue una de las más difíciles de su vida. Revivir cada detalle del infierno de Sofía era como caminar sobre cristales rotos. Pero Isabel Soler los guió con una habilidad extraordinaria, haciendo las preguntas difíciles con una delicadeza que evitaba que la niña se sintiera interrogada. Escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro una máscara de profesionalidad que apenas contenía la indignación que Alejandro podía ser en sus ojos. Cuando terminaron de relatar el incidente de la despensa, Isabel se tomó un momento. Esto es muy grave, Alejandro. Pero la palabra de una niña, por muy cierta que sea, puede ser desacreditada en un tribunal. El abogado de Valeria la pintará como una fantasía. Necesitamos algo más. Algo tangible. Era el momento. Tenemos algo más, dijo Alejandro. Se giró hacia Sofía, que pareció entender al instante. La niña abrió su pequeña mochila y sacó el objeto envuelto en seda. Se lo entregó a Isabel con sus propias manos. La abogada lo desenvolvió con cuidado. Por segunda vez, el diario de Sofía salía a la luz, esta vez para armar a la guerrera que lucharía por ella. Isabel lo abrió y comenzó a pasar las páginas. Su expresión cambió. La profesionalidad dio paso al horror. Cuando llegó al dibujo del castigo, tuvo que cerrar los ojos por un instante. Dios mío, susurró. Luego miró a Alejandro, y su mirada era de acero. Ahora sí. Ahora los tenemos. Isabel Soler se puso en marcha de inmediato. Su primera acción fue contactar con un pediatra forense de su máxima confianza. Es crucial, Alejandro. Necesitamos un informe médico que documente cualquier marca, cualquier señal de maltrato físico. Las fotografías de un profesional tienen un peso en un juzgado que no te puedes imaginar. La cita fue un trago amargo, una experiencia desoladora que Alejandro tuvo que afrontar con el corazón en un puño. Ver a su hija ser examinada, fotografiada, tener que señalar las pequeñas cicatrices y moratones casi desvanecidos en su cuerpo mientras explicaba su origen, fue una tortura. Pero Sofía de nuevo demostró una valentía que lo dejó asombrado. El médico, un hombre de voz suave y trato exquisito, supo crear un ambiente de seguridad. Esta marca fue cuando me empujó contra la puerta del armario, explicó la niña, su voz pequeña pero firme. El informe resultante fue devastador. Confirmaba un patrón de abuso físico compatible con el relato de la niña. Era la prueba científica que necesitaban. ¿Ves, Sofía? No estás loca. No te lo inventaste. La ciencia te da la razón, le dijo Alejandro esa noche.
Yo sé que no me lo inventé, papá, respondió ella con una simpleza que lo desarmó. Pero me alegro de que ahora los demás también lo sepan. El siguiente paso en la estrategia de Isabel fue localizar a Carmen Ruiz, la niñera despedida. No fue fácil. Valeria se había encargado de que desapareciera del mapa laboral, difamándola en todas las agencias de colocación. Pero Isabel tenía sus recursos. La encontraron trabajando en la cafetería de un hospital a las afueras de la ciudad. Al principio, Carmen se mostró aterrorizada. No puedo. Esa mujer me arruinó la vida. Me amenazó. Si hablo, volverá a por mí, dijo, sus manos temblando. Alejandro se sentó con ella, sin la abogada, de persona a persona. Le habló de Sofía, de la comida para perros, de los dibujos en el cuaderno. Le mostró una foto de su hija. Carmen, sé que tienes miedo. Tienes todo el derecho del mundo a tenerlo. Pero Sofía te necesita. Necesita que alguien más, además de mí, cuente su verdad. No te pido que te enfrentes a ella en un tribunal. Solo que grabes tu testimonio. Isabel se asegurará de protegerte. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas al ver la foto de la niña que había cuidado. Ese ángel, susurró. Al día siguiente, grabó una declaración jurada en vídeo que era pura dinamita. Detallaba los gritos, los encierros, las humillaciones. Y la amenaza directa de Valeria. Tenían otro pilar para su caso. Pero ¿sería suficiente para derribar el muro de mentiras de Valeria? Mientras ellos reunían pruebas, Valeria no se quedó de brazos cruzados. Lanzó su contraofensiva con la precisión de un general. Contrató a uno de los abogados más caros y despiadados de Madrid, un hombre conocido por su habilidad para destrozar a los testigos en el estrado. Empezó a llamar a todos sus influyentes amigos, contando su versión de la historia, la de una madrastra abnegada, víctima de un marido enloquecido por el dolor, y una hijastra manipuladora y con problemas psicológicos. La alta sociedad de Madrid, siempre ávida de un buen escándalo, se posicionó rápidamente. Alejandro empezó a recibir llamadas de amigos que le aconsejaban ser razonable, pensar en el buen nombre de la familia, no exponer a la niña a un circo mediático. Era una campaña de presión en toda regla. Están intentando aislarme. Quieren que me sienta solo y que me rinda, le dijo Alejandro a Isabel en una llamada nocturna. Por supuesto que lo intentan, es su única arma, respondió ella con calma. Cuando no tienes la verdad de tu lado, solo te queda el poder y la influencia. Pero no te preocupes, Alejandro. En un juzgado, a veces, solo a veces, la verdad es más poderosa que el dinero. Sus palabras eran un bálsamo. Pero Alejandro sabía que la batalla sería encarnizada. El parque infantil, su refugio, parecía el único lugar seguro del mundo. Los días previos al juicio fueron una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de una esperanza feroz, cuando repasaban las pruebas con Isabel, y sentían que su caso era inexpugnable. Pero también hubo noches de insomnio, de dudas, y de un miedo atroz a fracasar, a que el sistema les fallara, y Sofía tuviera que volver a vivir con miedo. Papi, ¿y si el juez no me cree?, preguntaba Sofía a menudo. Alejandro siempre le respondía lo mismo. Tú solo tienes que hacer una cosa, mi amor, decir tu verdad. El resto es trabajo mío, y de Isabel. Y no vamos a fallarte. Practicaron con ella cómo sería testificar, utilizando muñecos para representar al juez y a los abogados, en un intento de desmitificar el proceso y reducir su ansiedad. La prepararon para las preguntas crueles que el abogado de Valeria le haría. Intentará hacerte dudar, hacerte creer que te lo inventaste. Pero tú sabes lo que viviste. Aférrate a tu verdad como si fuera un ancla en una tormenta. Un día, en el parque, mientras la empujaba en el columpio, Sofía le dijo algo que le dio la fuerza definitiva. Ya no tengo tanto miedo, papá, porque ahora estás tú, y sé que me vas a proteger. En ese momento, Alejandro supo que, ganaran o perdieran el juicio, él ya había ganado la batalla más importante, había recuperado la confianza de su hija. Y eso, nadie podría arrebatárselo. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La sala del juzgado era un monstruo de madera oscura y silencio tenso. Cada murmullo era una ofensa, cada tos un trueno, y las paredes parecían absorber el aire, dejando solo una atmósfera densa y opresiva que se pegaba a la piel y dificultaba la respiración. Alejandro sentía el peso de cientos de miradas sobre él.
miradas curiosas, acusadoras, morbosas. La prensa ocupaba las primeras filas, con sus bolígrafos listos para desangrar su vida privada en los titulares del día siguiente. A su lado Sofía era una pequeña figura temblorosa, vestida con un sencillo vestido blanco que acentuaba su fragilidad. Se aferraba a su mano con una fuerza sorprendente, sus nudillos blancos como el mármol. Alejandro le devolvió el apretón, intentando infundirle una calma que él mismo no sentía. ¿Cómo pude permitir que llegáramos a esto? Debí haberla protegido mejor. Desde el principio, pensó, la culpa como un sabor amargo en la boca. Su abogada Isabel Soler le puso una mano en el hombro, un gesto firme y tranquilizador. Tranquilo, Alejandro, tenemos la verdad de nuestro lado, susurró ella. Al otro lado de la sala, Valeria Montiel era la viva imagen de la elegancia y el sufrimiento, con su traje de chaqueta color crema y sus ojos enrojecidos de forma sutil, una actuación magistral de dolor. Junto a ella su abogado revisaba sus notas con una confianza insultante. El martillazo que dio inicio a la sesión resonó como un disparo. El discurso inicial del abogado de Valeria fue una obra maestra de la difamación sutil, una red de seda venenosa tejida con medias verdades y crueles insinuaciones. Señoría, estamos aquí ante una tragedia, comenzó, su voz untuosa llenando la sala. La tragedia de un hombre, el señor Vargas, que abrumado por el dolor y el estrés de su trabajo, ha construido una fantasía cruel, utilizando a su propia hija como arma contra mi clienta. Una mujer que no ha hecho más que quererla y cuidarla como a una hija propia. Pintó a Alejandro como un hombre de negocios ausente, emocionalmente inestable desde la muerte de su primera esposa. Sugirió que la mente de Sofía era un terreno fértil para la fantasía, una niña solitaria que buscaba atención desesperadamente. Cada palabra era un veneno cuidadosamente destilado, diseñado para sembrar la duda en la mente del juez y del público. Veremos cómo el señor Vargas, en su estado de confusión, ha interpretado erróneamente juegos infantiles como actos de crueldad. Veremos cómo una simple caída se ha convertido en una agresión, y cómo la imaginación de una niña ha sido manipulada para construir esta terrible acusación. Continuó, su tono lleno de una falsa compasión que a Alejandro le revolvió el estómago. Se sentía impotente, atrapado en una telaraña de mentiras tan bien tejida que parecía más real que la verdad. Cuando Valeria subió al estrado, la transformación fue completa. Ya no era la mujer fría y calculadora que Alejandro conocía, sino una víctima vulnerable y desconsolada. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando juró decir la verdad. Su voz se quebraba en los momentos justos, su cuerpo se encogía como si el peso de las acusaciones fuera demasiado para soportarlo. Yo amaba a esa niña. La amo, dijo, mirando al juez con una sinceridad desgarradora que heló la sangre de Alejandro. Desde que llegué a esa casa, mi único objetivo fue crear un hogar para ella, llenar el vacío que su madre dejó. Hizo una pausa dramática, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Alejandro, él nunca superó su pérdida. Se refugió en el trabajo. Me dejó sola con la responsabilidad de criar a una niña que no era mía, pero a la que entregué mi corazón. El público murmuraba, completamente conmovido por su actuación. Alejandro sentía cómo la balanza se inclinaba peligrosamente en su contra. La actuación de Valeria era impecable. Estaba ganando. No puedo creerlo. La están creyendo. ¿Nadie ve el monstruo que hay detrás de esa máscara?, pensó, una sensación de pánico helado recorriéndole las venas. La estaba destrozando, pieza por pieza, con una sonrisa angelical en los labios. Valeria continuó su relato, describiendo cómo intentaba imponer una disciplina cariñosa a una niña que ella pintaba como difícil y rebelde. Sí, a veces la castigaba. Como cualquier madre responsable haría, admitió con una falsa honestidad. Si no hacía los deberes, no veía la televisión. Si era grosera, tenía que reflexionar en su habitación. ¿Acaso eso es maltrato, o es educar? Cada frase era una estocada, una justificación perversa de su crueldad. Contó su versión del incidente en la entrada de la mansión. Por supuesto que me preocupé, se calló, es tan torpe a veces, como todos los niños. Me asusté, y quizá mi primera reacción fue de sorpresa, pero inmediatamente la ayudé, la consolé. Alejandro lo vio todo de forma distorsionada, buscando motivos para culparme.
Su abogado le hizo la pregunta clave. ¿Y el incidente de la despensa, señora Montiel? La acusación sobre la comida para perros. Valeria soltó un sollozo ahogado, cubriéndose el rostro. Eso es lo más cruel de todo. Jamás haría algo así. Ese día. Estábamos jugando. Jugábamos a que el perro era un rey, y ella era su sirvienta. Fue un juego. Un estúpido juego que Alejandro, en su paranoia, ha convertido en una monstruosidad. El relato era tan absurdo, pero dicho con tal convicción, que la duda se instaló en la sala. El abogado de Valeria presentó entonces una serie de testimonios de amigos de la alta sociedad, todos hablando de lo maravillosa y dedicada que era Valeria como madrastra. Siempre la veíamos pendiente de Sofía en las fiestas, decía una mujer con un collar de perlas que parecía valer más que una casa. Le compraba los vestidos más bonitos, los juguetes más caros, afirmaba otro, un empresario que había cerrado negocios con Alejandro. Eran testigos de la fachada, de la imagen pública que Valeria había cultivado con tanto esmero y dinero. Luego, para rematar su estrategia, leyó un extracto de una evaluación preliminar de un psicólogo infantil, a quien Valeria había llevado a Sofía sin el conocimiento de Alejandro, preparando su coartada. La niña presenta una tendencia a la fabulación, posiblemente como mecanismo de defensa ante el duelo no resuelto por la pérdida de su madre y la ausencia de la figura paterna, leyó el abogado, su voz resonando con autoridad. Era una trampa perfecta. Había preparado el terreno durante meses, construyendo su narrativa, aislando a Sofía y creando un historial de niña problemática. Alejandro se sentía noqueado, como si le hubieran dado un golpe en el estómago que le hubiera vaciado de aire y esperanza. Todo se estaba desmoronando. Isabel Soler permanecía impasible, observando, esperando su momento. Cuando Isabel Soler se levantó para el contrainterrogatorio, su movimiento fue lento, deliberado. Se acercó al estrado con pasos suaves, su presencia llenando la sala de una nueva energía, una tensión expectante. Su voz, cuando habló, fue tranquila, casi conversacional, lo que la hizo aún más letal. Señora Montiel, usted dice que quería a Sofía como a su propia hija. Un amor de madre, ¿correcto? Valeria asintió, secándose los ojos con dramatismo. Con toda mi alma. Isabel sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un amor tan grande que, cuando la niña tenía fiebre alta, en lugar de llamar a su padre, que estaba de viaje, o a los abuelos, decidió medicarla usted misma con unos somníferos para adultos, ¿no es así? El rostro de Valeria palideció un instante, una microexpresión de pánico antes de recuperar la compostura. Yo no sabía que eran para adultos. Solo quería que descansara, la pobre estaba sufriendo. Isabel levantó una ceja, su mirada penetrante. Curioso, porque en el historial de su farmacia, consta que compró esos somníferos solo 2 días antes, y el pediatra ha testificado que le advirtió explícitamente sobre no dárselos a la niña bajo ninguna circunstancia. Empezó a desmantelar la fachada de madre perfecta con preguntas precisas, como un cirujano con un bisturí. Isabel continuó su ataque metódico, sin levantar la voz, pero cada palabra era un martillazo contra la armadura de Valeria. Señora Montiel, usted despidió a la anterior niñera de Sofía, la señora Carmen Ruiz, por un supuesto robo de unas joyas, ¿es correcto? Valeria recompuso su expresión de víctima herida, asintiendo con tristeza. Sí, por desgracia, fue muy doloroso para mí. Le tenía mucho aprecio, pero no podía tolerar un robo en mi propia casa, tenía que proteger a mi familia. Isabel asintió fingiendo comprensión. Doloroso, sin duda. Pero esas joyas aparecieron una semana después en su propio joyero, ¿no es así? Usted afirmó que se habían traspapelado entre sus casas. Sí, fue un terrible error por mi parte, me sentí horrible. Intenté contactar con Carmen para disculparme y ofrecerle su trabajo de vuelta, pero ya se había marchado, no pude encontrarla, dijo Valeria, su voz temblando de un falso arrepentimiento que podría haber convencido a cualquiera. Pero Isabel no era cualquiera. Se giró hacia el juez con una calma glacial. Señoría, con su permiso, me gustaría mostrar un vídeo. Hemos localizado a la señora Ruiz. En la pantalla gigante de la sala apareció el rostro de Carmen, una mujer de mediana edad con una mirada honesta y cansada.
Su testimonio, grabado previamente, estaba a punto de destruir la primera gran mentira de Valeria. El testimonio de Carmen fue una bomba. La señora Valeria me despidió porque la vi. La vi cómo le gritaba a la niña, cómo la encerraba en su cuarto por horas, solo por haber manchado el vestido con un poco de chocolate. Me enfrenté a ella y me amenazó, decía Carmen en el vídeo, su voz firme a pesar del temblor. Me dijo que si decía una palabra, se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar en ninguna casa decente. Y luego me acusó de robar. Me arruinó la vida. Durante meses no encontré trabajo. Pero no podía seguir callada. No después de saber lo que estaba pasando. Por Sofía. Esa niña es un ángel, y estaba viviendo un infierno. El abogado de Valeria se puso en pie, gritando que era el testimonio de una empleada despechada y rencorosa. Pero el daño estaba hecho. Isabel Soler no había terminado. Señoría, presentamos ahora el informe del pediatra forense. Proyectó las fotografías. Las imágenes de los moratones en la espalda de Sofía, las marcas de dedos en sus brazos. El silencio en la sala era sepulcral, roto solo por jadeos de horror. Valeria miraba la pantalla con los ojos desorbitados. Son caídas. Es una niña muy torpe, siempre se está golpeando. Es mentira, todo es mentira, gritó, perdiendo por primera vez la compostura. La máscara se estaba resbalando. La defensa llama a testificar a Sofía Vargas, anunció Isabel Soler. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Valeria protestó enérgicamente, alegando que era cruel someter a una niña a ese trauma, que era una testigo no fiable cuya mente había sido envenenada por su padre. Pero el juez, con el rostro sombrío tras ver las fotografías, lo desestimó con un gesto de la mano. La niña testificará. Sofía se levantó, sus pequeñas piernas temblando visiblemente. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomándola por los hombros. Mírame, Sofi. Solo mírame a mí y a Isabel. Di tu verdad. Solo tu verdad. Nadie te va a hacer daño. Yo estoy aquí y no voy a permitirlo. La niña asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una chispa de determinación que conmovió a su padre. Caminó hacia el estrado, un corderito entrando en la jaula de los leones. Se sentó en la silla, que era demasiado grande para ella, sus pies colgando en el aire. Isabel se acercó con una dulzura infinita. Hola Sofía, soy Isabel. ¿Recuerdas que hablamos en mi despacho y me enseñaste tus dibujos? Sofía asintió, su voz apenas un susurro. ¿Puedes contarle al señor juez cómo era vivir con la tía Valeria? Sofía respiró hondo. Daba miedo, dijo. Siempre estaba enfadada, me decía que era tonta. Que era torpe, como mi mamá. La sala contuvo el aliento. El abogado de Valeria inició un contrainterrogatorio brutal, diseñado para destrozar la credibilidad de una niña de 8 años. Se acercó a Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara de amabilidad que apenas ocultaba su crueldad. Sofía, ¿te gustan los ponis? ¿Te gustan mucho los juguetes caros que te compra tu papá? La niña lo miró, confundida por la pregunta, y asintió tímidamente. Sí. El abogado continuó, su voz volviéndose más incisiva. ¿Y tu papá te ha prometido un pony muy grande si vienes aquí y dices estas cosas tan feas de la tía Valeria? ¿Te ha dicho que si mientes un poquito te comprará todos los juguetes del mundo? La insinuación era monstruosa, que Alejandro la había sobornado. Sofía negó con la cabeza, asustada, sus ojos buscando a su padre. No, papá no miente. El abogado insistió, acercándose más, invadiendo su espacio. ¿Estás segura, Sofía? Porque la tía Valeria dice que tienes mucha imaginación. ¿No será que todo esto es un juego que te ha ido de las manos? ¿Una fantasía para que tu papá te preste más atención? La niña empezó a llorar, abrumada por la presión y la confusión. No es un juego. No lo es, sollozó. Alejandro se levantó de un salto, incapaz de soportarlo. Basta ya. Déjela en paz. El juez lo mandó sentar con un golpe de mazo. Algo estaba a punto de romperse. Isabel Soler intervino, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Señoría, una última prueba, por favor. La prueba definitiva. El juez asintió, su mirada fija en la niña que lloraba en el estrado. Isabel se acercó a Sofía, su voz un bálsamo de calma. Sofía,
Cariño, mírame. ¿Recuerdas el regalo tan especial que te hizo tu mamá antes de irse al cielo? ¿El que te dijo que era para guardar todos tus secretos? Sofía asintió, sus lágrimas cesando un poco al recordar a su madre. Sí. Me dijo que era para guardar mis secretos, los buenos y los malos. Isabel se giró hacia la mesa de la defensa, su mirada desafiante. Con el permiso del tribunal presentamos el objeto personal de la testigo. Y entonces, lo sacó de su maletín. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. La luz de la sala se reflejó en las tapas de cuero gastado y el pequeño cierre de latón. Era la tercera y última vez que el objeto aparecía, pero esta vez, su poder era absoluto. El **diario *** de Sofía. El abogado de Valeria protestó de nuevo, su voz llena de pánico. Protesto. Son los garabatos de una niña. No tienen ningún valor probatorio. Es inadmisible. Pero el juez, con la mirada fija en el pequeño libro, denegó la protesta con una sola palabra. Continúe. Isabel entregó el pequeño libro al secretario judicial, quien lo colocó cuidadosamente bajo un proyector de documentos. Las páginas comenzaron a aparecer en la pantalla gigante, visibles para todos en la sala. Primero, los dibujos felices de una familia de 3 bajo un sol sonriente. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver los trazos de su difunta esposa junto a él, y una pequeña S, Ofía. Luego, las páginas se oscurecieron. Aparecieron nubes de tormenta. La figura de Valeria dibujada alta y angulosa, con la boca abierta en un grito silencioso. Un dibujo de la niña encerrada en la habitación oscura, mirando por la ventana. Y finalmente, la imagen que lo cambiaría todo. La que haría que el estómago de todos los presentes se encogiera. La imagen cruda y terrible de una niña pequeña, con su vestido blanco, comiendo de un cuenco en el suelo, junto a un perro mientras una figura alta la observaba desde la puerta con los brazos en jarras. Un jadeo colectivo recorrió la sala del juzgado. El dibujo era infantil, torpe en sus trazos, pero de una honestidad brutal e innegable. Contaba la historia con más claridad que 1000 palabras. Valeria se quedó sin aliento, su rostro una máscara de horror y pánico. «Eso es mentira. Está manipulado», gritó. «Ella lo ha dibujado ahora, se lo han dicho», chilló Valeria. Pero la tinta estaba visiblemente envejecida en algunas partes, las páginas ligeramente amarillentas. Era evidente que no era algo reciente. Isabel Soler se acercó a Sofía de nuevo, con el micrófono en la mano para que su voz se oyera con claridad. «Sofía, puedes leer para todos nosotros lo que escribiste debajo de ese dibujo, con tu voz, muy alto y claro para que el juez te oiga». La niña miró la pantalla, donde su propio dibujo la observaba como un fantasma de su dolor. Luego miró a su padre, que le asintió con una mirada llena de amor y orgullo, dándole la fuerza que necesitaba. Sofía respiró hondo, reunió toda la valentía que le quedaba en su pequeño cuerpo y, con una voz que, aunque temblorosa, resonó en cada rincón de la sala, leyó la única palabra escrita con su caligrafía infantil, torpe y redonda, debajo de la terrible escena: castigo. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Fue el silencio, de la verdad revelada, de la justicia encontrada. En ese instante, todo el teatro de Valeria se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Todos en la sala, desde el juez hasta el último periodista, supieron que habían estado presenciando la verdad de una niña contra la mentira de un monstruo. La palabra castigo, pronunciada por la voz inocente de Sofía, fue el golpe de gracia. Valeria Montiel se derrumbó, pero no fue un desmayo delicado ni un llanto de arrepentimiento. Fue una implosión de rabia pura, la explosión de un veneno contenido durante demasiado tiempo. Su rostro se contrajo en una mueca de odio, su máscara de perfección se hizo añicos para siempre, revelando el rostro monstruoso que se ocultaba debajo. ¡Mentirosa! Pequeña desagradecida, siseó, levantándose de su silla, señalando a Sofía con un dedo tembloroso de furia. Después de todo lo que hice por ti, de todo lo que te di. Ropa cara a los mejores colegios, eres igual que tu madre, una inútil llorona y una manipuladora. La confesión fue tan brutal, tan explícita, que dejó a todos paralizados. Su propio abogado intentó sujetarla, susurrándole que se callara, pero era demasiado tarde. El veneno había salido a borbotones, inundando la sala del juzgado con su toxicidad. Se había condenado a sí misma. El J.U.E.Z. golpeó la mesa con su mazo, su rostro una mezcla de furia e indignación.
Silencio, orden en la sala. Valeria se desplomó en su silla, su rostro pálido, sus ojos vacíos. El juego había terminado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El veredicto del juez fue rápido y contundente, emitido con una gravedad que no dejaba lugar a dudas. Su voz, grave y severa, resonó en la sala como el eco de la justicia. Este tribunal ha escuchado los testimonios y ha visto las pruebas. Las pruebas, especialmente las presentadas por la menor, son abrumadoras y profundamente perturbadoras. Miró directamente a Valeria, con un desprecio que no intentó ocultar. En consecuencia, se le concede la custodia total y exclusiva de la menor Sofía Vargas a su padre, don Alejandro Vargas. Un suspiro de alivio recorrió a Alejandro tan fuerte que casi se tambaleó. Abrazó a Sofía, enterrando su rostro en su pelo, sintiendo por fin que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Pero esto no termina aquí, continuó el juez, su tono aún más duro. Dada la gravedad de los hechos expuestos y la confesión implícita de la acusada en esta misma sala, este tribunal ordena que se abra una investigación penal inmediata contra la señora Valeria Montiel, por presuntos delitos de maltrato infantil continuado y abuso psicológico. Queda usted bajo custodia hasta nuevo aviso. 2 agentes de policía se acercaron a Valeria. El clic de las esposas al cerrarse en sus muñecas fue el sonido más dulce que Alejandro había oído en su vida. Alejandro levantó a Sofía en brazos, protegiéndola del caos de los periodistas que se agolpaban a la salida. Mientras atravesaban un mar de cámaras y micrófonos, la niña le susurró al oído, su voz apenas audible entre el ruido: «Se acabó, papi, ya no volverá». Alejandro la abrazó más fuerte, besando su frente, su corazón desbordado de amor y alivio. «Sí, mi amor, se acabó para siempre, estás a salvo, te lo prometo, nunca más nadie te hará daño». Por primera vez en meses, vio a su hija sonreír, una sonrisa pequeña, tímida, pero real, que iluminó su rostro cansado. Era como ver salir el sol, después de la tormenta más larga y oscura de sus vidas. Sabía que las cicatrices tardarían en sanar, que el camino de la recuperación sería largo y requeriría paciencia. Pero ahora estaban juntos, libres de la oscuridad que los había consumido. Y juntos, podrían con todo. La justicia había prevalecido. Mientras se alejaban en el coche, dejando atrás el circo mediático y las ruinas de la vida de Valeria, Alejandro supo que había recuperado lo único que importaba. Había recuperado a su hija, y en el proceso, se había encontrado a sí mismo, al padre que siempre debió ser. El futuro era una página en blanco, y por primera vez, estaba ansioso por empezar a escribirlo. Se mudaron de la mansión de Salamanca, aquel palacio de mármol que se había convertido en un recordatorio de tanto dolor y soledad. Compraron una casa más pequeña y acogedora cerca del Parque del Retiro, un lugar lleno de luz, de árboles y de risas de niños. Un verdadero hogar. Los primeros meses fueron difíciles. Sofía tenía pesadillas. A veces se despertaba gritando el nombre de Valeria. Desconfiaba de los extraños y le costaba hacer amigos en el nuevo colegio. Alejandro estuvo a su lado en cada momento, con una paciencia infinita que ni él mismo sabía que poseía. Dejó su trabajo en un segundo plano, delegando casi todo. Su única prioridad era su hija. La llevó a terapia con una psicóloga maravillosa que, con juegos y dibujos, la ayudó a procesar su trauma, a ponerle nombre a sus miedos y a entender que nada de lo que había pasado era culpa suya. Poco a poco, la luz volvió a los ojos de Sofía. La risa se hizo más frecuente, más sonora. El miedo fue reemplazado por la confianza. «Noíes, estoy seguro de haber hecho lo correcto al exponerla así, pero ¿qué otra opción tenía?», pensó Alejandro una noche, viéndola dormir en paz. Sabía que había tomado la única decisión posible para salvarla. Un día, casi 2 años después del juicio, mientras paseaban por el parque, Sofía le hizo una pregunta que lo sorprendió. «¿Crees que algún día podré perdonarla?». Era una niña diferente, más fuerte, más segura. Alejandro se tomó un momento para responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «Perdonar es algo muy personal, mi amor. No tienes que hacerlo si no quieres. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, ni decir que estuvo bien. A veces perdonar es simplemente decidir que ya no vas a dejar que esa persona te haga daño,
ni siquiera en tus recuerdos. Es soltar un peso para poder seguir adelante más ligera. Sofía meditó sus palabras. Creo que ya no siento odio, solo siento pena por ella. Debe estar muy sola, y muy rota por dentro. La madurez y la compasión de su hija lo dejaron sin palabras. Ella, la víctima, era capaz de sentir piedad por su verdugo. En ese momento, Alejandro supo que Sofía se había curado. El ciclo de dolor se había roto. La oscuridad no había ganado. El amor y la resiliencia de una niña pequeña habían resultado ser más poderosos que todo el mal del mundo. Su corazón se llenó de un orgullo inmenso. Alejandro decidió que su experiencia no podía quedar en el olvido. El dolor que habían sufrido tenía que servir para algo, para ayudar a otros que estuvieran pasando por lo mismo en silencio. Se puso en contacto con Isabel Soler, no como cliente sino como socio. Juntos, empezaron a dar forma a un proyecto, una fundación dedicada a la protección de la infancia, a dar asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico a familias atrapadas en situaciones de maltrato. Quería usar su dinero, sus contactos y su historia para crear un cambio real. La Fundación Sofía estaba a punto de nacer. El día de la inauguración, el sol brillaba con una fuerza especial. El edificio era un espacio luminoso y acogedor. Alejandro dio un discurso, pero el momento más emotivo fue cuando Sofía, que ya tenía 10 años, subió al pequeño escenario. Habló desde el corazón. Hola. Me llamo Sofía. A veces, los adultos no escuchan a los niños. O no nos creen. Pero es muy importante que lo hagan. Si algún niño tiene miedo, que lo cuente. Que busque a alguien que le crea. Siempre hay alguien. Y ahora, este sitio está aquí para eso, para escuchar y para ayudar. Sus palabras, tan simples y poderosas, conmovieron a todos. No puedo creer que esa niña valiente sea mi hija, pensó Alejandro, llorando de orgullo. Los años pasaron, y la Fundación Sofía creció hasta convertirse en un referente nacional, ayudando a miles de niños. Promovieron cambios en la ley para agilizar los procesos de protección de menores y endurecer las penas por maltrato. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en un símbolo de lucha y superación. Alejandro nunca volvió a ser el magnate despiadado de antes. Encontró una felicidad más profunda en una tarde de cine con su hija que en cerrar un acuerdo millonario. Sofía floreció, se convirtió en una adolescente inteligente y compasiva, con un sentido de la justicia inquebrantable. Decidió estudiar Derecho como Isabel Soler, para seguir luchando por los derechos de los niños desde la primera línea. El legado de su dolor no era un trauma sino una vocación. Una tarde, mientras corría detrás de la bicicleta de una Sofía adolescente que por fin aprendía a montar sin ruedines, viéndola pedalear sola, libre y feliz, Alejandro sintió una paz absoluta. Habían demostrado que incluso de la oscuridad más profunda puede nacer la luz más brillante, y que el amor de un padre, cuando es verdadero y se despierta a tiempo, puede mover montañas y reconstruir un mundo. Su pesadilla se había transformado en un legado de esperanza para incontables personas. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. 5 años después. Sofía, con 18 años recién cumplidos, es una joven vibrante y segura de sí misma. Su risa resuena en el jardín de su casa mientras intenta, con una paciencia infinita, enseñarle a su padre a usar la última aplicación de moda en su móvil. Ha sido aceptada en la Facultad de Derecho, pues su sueño es seguir los pasos de Isabel y convertirse en una abogada especializada en los derechos de la infancia. Los fines de semana, es voluntaria en un centro de acogida, donde su propia historia, contada con una empatía abrumadora, sirve de inspiración para niños que han perdido la esperanza. Alejandro la observa desde el porche, con una taza de café en las manos y una paz en el corazón que nunca creyó posible. La Fundación, bajo su dirección, ha ayudado a más de 700 familias a escapar de situaciones de abuso. Ya no es el millonario solitario que vivía para su trabajo. Es un hombre pleno, un padre orgulloso, un agente de cambio. Viendo a Sofía pedalear con fuerza, en su bicicleta por el parque, con el pelo ondeando al viento, comprendió el verdadero significado de su viaje. Su pesadilla no los había destruido, los había redefinido. La verdad siempre encuentra su camino a la luz.
Y el amor incondicional de un padre, aunque despierte tarde, es la justicia más poderosa.